¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, quedan 3 semanillas justamente para empezar la Liga 2024-2025 y nada, ya se están activando absolutamente todas las ligas, hay ya muchos interesados en temas fantasy volviendo de las vacaciones y es que ya estamos empezando a comprar, vender para ganar dinero, que es lo que interesa en la pretemporada, y estamos todos en busca de los mejores jugadores y de los mejores chollos. Y de esto va el vídeo de hoy. Hoy el vídeo va de los chollos que tenemos ya en la Liga Española. No fichajes de fuera, fichajes de otros equipos, no. Jugadores que por ciertas razones se han revalorizado en sus equipos y que pintan a titulares por cambios de entrenador, porque se ha vendido el titular y era el suplente, porque el equipo ha apostado por él, etcétera, etcétera. Vamos a comentar jugador por jugador. Además, he creado unas fichas como si fueran de FIFA, las cartas Foot. Para mí guapísimas, lo he hecho con todo el cariño, o sea, es una currada tremenda, con una pequeña ficha de estrellas que significa lo interesante que es ese jugador, ¿vale? Con una valoración final. Dejadme en comentarios el feedback un poco de si os ha gustado, porque aparte de esto quiero hacer vídeos de los fichajes de fuera, fichajes de segunda, fichajes de un equipo de primera a otro equipo de primera, etcétera, etcétera, y además empezaré a tope con los shorts de cada uno de los fichajes, ¿vale? Con el mismo sentido, o sea, con la misma carta. Nada, vamos a ello. Y como siempre, antes de empezar, si os gusta mi contenido, dadle like al vídeo y suscribiros, que es gratuito, porque así apoyáis muchísimo a la creación de contenido y hace que YouTube le enseñe esto a más gente. Y bien, esto es lo que os decía. Me he currado unas plantillas que para mí están guapas, no se lo he visto a ningún creador de contenido, con un poquito la imagen de la persona, ¿no? Como si fuera la carta food, ¿no? De FIFA, y después una valoración, ¿vale? Explico un poquito, tenéis el jugador, esto no hace falta explicarlo, y aquí tenéis lo interesante que es en cuanto a estrellas, ¿no? Con la posibilidad de 5 estrellas, cuánto interesante es este fichaje, con una pequeña definición de lo que podría ser: parche, chollo, chollazo, buena opción, no interesa, etcétera, etcétera. Y luego cada una de las valoraciones para puntos relevo, Fantasy la Liga, para picas de as o para estrellas marca, significa puntuación de cronista, y para sofascore, ¿vale? O sea, las 3 puntuaciones, o 4 si contamos a picas as y estrellas marca por separado, son las 4 puntuaciones principales de los juegos fantasy, ¿vale? Ya veis que depende del jugador, cambia un poquito todo, ahora lo explicaré todo. Y empezamos por Tenaglia, lateral derecho argentino, que ya jugó con el Alavés en segunda división, lo ficharon, pero sí que es verdad que tenía por delante a Gorosabel y a Alex Sola. Entonces estos dos jugadores en el Alavés se han ido, Alex Sola al Getafe y Gorosabel al Athletic Club de Bilbao, lo que deja a Tenaglia como único jugador del lateral derecho. También se ha ido Javi López. Entonces, faltan laterales. No sé si el Alavés fichará laterales titulares. Por ahora, Tenaglia, la verdad es que es un auténtico chollazo. Estamos hablando que Tenaglia, lo tengo aquí abierto, vale en Bivenger 590.000, es una auténtica locura, y en Fantasy Marca vale 2 millones. He visto que también en Fantasy la Liga vale 5 kilos. Entonces estamos hablando, hay que pensar que hay que tomarse los precios de los jugadores como cuánto vale el máximo de jugador, ¿no? O sea, Tenaglia en el Bivenger vale medio millón. Pero ¿qué pasa? Es que el jugador más caro vale 20 kilos. Si comparamos con Fantasy Marca o comparamos con Fantasy la Liga, los máximos precios pueden ser Bellingham o Mbappé ahora mismo, que estarán rondando los 100 millones. Entonces, que valga 2 millones o 5 millones es un chollazo, porque si lo comparas es casi la misma proporción, ¿vale? Es un jugador que nos puede servir como parche. Lo que ha jugado, sobre todo en segunda, no ha tenido muy buenas puntuaciones en Sofascore tampoco, ni las ha tenido en picas, ¿vale? Es un jugador que cumple,
sobre todo de perfil defensivo, así que normalmente los laterales, a no ser que sean muy defensivos y que ganen muchísimos duelos, lo que interesa ver en cuanto a cronistas y en cuanto a estadísticas es que suban por la banda. Entonces es un buen fichaje ahora mismo para especular, es un jugador que subirá de precio y que durante las primeras jornadas, que es cuando vamos más ahogados de dinero, puede servirnos como un buen parche titular que nos puede dar buenas puntuaciones. Y no podía faltar en este top tier list de chollos Carlos Vicente, uno de mis jugadores fetiches. O sea, si os dais cuenta, llevo la camiseta del Alavés y justamente es la suya. Entonces, el vikingo que llegó el año pasado al Deportivo Alavés tuvo unas jornadas de locos. O sea, llegó para el mercado invernal. Tuvo bastantes, no problemas para hacerse la titularidad, pero sí que coincidió con el mejor momento de Alex Sola. Rebac jugó muy buenos minutos y bueno, estuvo entrando y saliendo del 11, pero cuando se estableció, básicamente en las últimas jornadas fue una auténtica locura, ¿vale? O sea, es un chollazo que en Bivenger vale 2,5 millones y en Fantasy Marca vale 5 millones. Estamos hablando de un poquito más caro, un jugador un poquito más caro, y en Fantasy La Liga, que lo tengo aquí en el móvil, no os digo lo que vale porque no está en Fantasy La Liga. Es lamentable lo de Fantasy La Liga, lo de relevo, pero bueno, cuando salga pues ya valoraré cuánto vale y si es o no recomendable, ¿vale? Entonces, Carlos Vicente, extremo derecho del Alavés, la verdad es un jugador que ha caído de pie en Alavés y ha caído de pie en la Liga, y con la venta de Rioja y todo esto, y los jugadores que están fichando, que son un poquito más rematadores, ¿no? Como Stoichkov, como Villalibre, dan carta libre a la banda derecha para que circule y para que domine este jugador, Carlos Vicente. Entonces es un jugador experto en conducir pelota, en regates, en centros, en pases claves, cosa que en SofaScore pondera muchísimo. Entonces aquí veis el primero que tiene 4,5 estrellas. Obviamente 4,5 estrellas estamos hablando de un crack, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien a nivel de Griezmann o cosas así, pero por el precio que tiene he decidido poner 4,5 estrellas porque por el precio nos va a dar un rendimiento buenísimo. Y es que el año pasado, estas son las estadísticas de Carlos Vicente en cuanto a SofaScore, ¿vale? Cogido de la aplicación de Bivenger. Veis aquí las puntuaciones, 8, 10, 5, 8, 11, es una auténtica locura. O sea, valiendo 2 millones, una media de 5,2 en SofaScore. Si comparamos con Picas, ¿vale? Vemos que baja un poquito sus prestaciones, ¿vale? Sí es verdad que empezó un poco dudoso y al final, que se hizo con la titularidad indiscutible, pues se lució con 2 partidos de 3 picas y 2 partidos de 2 picas con gol. O sea, los 2 partidos de 3 picas no marcó gol. Hizo, la verdad, que 2 partidazos y 2 exhibiciones. Entonces, en picas 4,3, en SofaScore 5. O sea, en SofaScore un jugador que da una promedio de 5 puntos es una auténtica locura. Y aquí tenéis las 4 picas, bueno, las 4,5 estrellas de 5 en SofaScore. En picas y en marca 3,5 porque es al final las picas, como es algo subjetivo que lo decide un cronista, está un poquito supeditado a el rendimiento del equipo y tengo mis dudas del rendimiento del Alavés. Yo creo que Luis García va a hacer un buen papel, está fichando bien, pero veremos a ver la consistencia que tiene. Hizo una muy buena segunda parte de la temporada y una primera un poquito más dudosa. Y en relevo es un buen jugador, o sea, es un jugador que cuando salga, yo personalmente, y espero que todos vosotros, vayáis a por él como locos. Y sí, gente, hay que subirse a la Giraldeta. Realmente, desde que Giraldez cogió el Celta, lo promocionaron del Celta B al Celta A, el juego del Celta ha cambiado completamente, ha hecho una metamorfosis de lo que estábamos viendo con Benítez, y gran culpa la tienen de los jugadores jovencillos que hizo subir Giraldez, ¿no? Hoy aquí en el top tier de chollos os voy a traer 2 nombres del Celta, 2 nombres de jovencillos que promocionaron y dieron un impacto brutal al equipo y a los fantasies, ¿no? Recuerda algo parecido a lo que hizo Baraja con su Valencia, con Javi Guerra al final de temporada, que dinamitó un poquito los fantasies, consiguiendo muy buenas puntuaciones,
Pues algo parecido ha pasado con estos dos jugadores. El primero de ellos, Hugo Álvarez, extremo reconvertido a carrilero zurdo, que ya lo veis aquí. Es un auténtico chollazo, ¿vale? En relevo no os voy a decir lo que vale porque lo estaba mirando por el móvil y está la aplicación bugueadísima, entonces no os puedo decir el precio porque es que no me lo permite, no sé si ni está exactamente, ¿vale? En Fantasy Marca es un jugador que vale 9 millones y ya es algo más caro de lo que estamos acostumbrados y es un jugador además que jugando de carrilero en Fantasy Marca sale como medio centro y en Bivenger también sale como medio centro, pero en Bivenger es más barato, son 2.900.000, ¿vale? Casi 3 millones, pero este jugador merece la pena. Le he puesto 4 estrellas de valoración general y en todo 4 estrellas y sobre todo en Sofascore 4,5. Sí que es verdad que en lo que es en picas y en estrellas marca, que es algo subjetivo de los cronistas, a los cronistas les gustan mucho los jugadores jóvenes que salen y luchan por su equipo, ¿no? Por su escudo y que se dejan la piel. Hugo Álvarez es uno de estos que además desde ese carril izquierdo domina el área ofensiva, tiene muy buen dribbling, es muy vistoso, entonces es un jugador que a la mínima que haga va a puntuar muy bien. Pero es que este jugador que es una auténtica locura. En Sofascore, si hemos dicho antes que Carlos Vicente tenía buena puntuación, Hugo Álvarez en Sofascore 5,9. Veis aquí las puntuaciones de Sofascore, es una auténtica locura. Pero es que si cambiamos a As, es un jugador que también cumple 4,9, que 4,9 en media de As es una auténtica locura. Vemos aquí que predomina sobre todo las 2 picas a la pica y que hubo un partido contra el Athletic Club de Bilbao que dio 3 picas y marcó gol. O sea, lo que está claro es que Hugo Álvarez es uno de los jugadores que hay que apostar por él claramente. Yo creo que este año va a ser el que dinamite, sobre todo también por el buen juego que creo que va a dar al Celta con Giraldez, y es un jugador top que hay que ir a por él y apostar fuerte porque ya sabemos que al principio de temporada no se puede apostar por un Mbappé y tal porque te dinamitas todo el presupuesto en ese jugador. Hay que conseguir jugadores baratos que puntúen muy bien para conseguir buenas primas para aspirar a tener mejores fichajes. Y Carlos Vicente, Hugo Álvarez, esta gente son primeras espadas para el equipo. Y hablamos de Damián, el mediocentro que irrumpió en el 11 de Giraldez del Celta el año pasado en las últimas 5 jornadas, ¿vale? No había debutado en Primera División y en las últimas 5 jornadas sí que fue un personaje importante, sobre todo cuando el Celta se estaba ahí jugando la permanencia o jugando no no estar en zona peligrosa para bajar, ¿no? Damián ya se postuló como titular en el centro del campo juntamente a Fran Beltrán. Sí que es verdad que el Celta tiene otros jugadores, pero yo creo que juntamente con Fran Beltrán, va a ser el pivote titular, o se postula como el pivote titular. Mucho tendrían que cambiar las cosas en pretemporada para que entrara otro, Hugo Sotelo, o Dotor, o De la Torre, etcétera, etcétera. Giraldez ya ha demostrado que quiere apostar por los jugadores que entrenaba él en el Celta B y que son de su confianza. Y al contrario de Hugo Álvarez, que era un chollazo top, Damián para mí es un chollo, ¿vale? Es un jugador que además vale bastante más barato que Hugo Álvarez. Estamos hablando de que en Fantasy Marca vale 1,5 millones y en Bivenger vale 700.000. O sea, es un jugador por el que apostar, por el que no poner muchísima pasta, pero si se ficha, por ejemplo, en Bivenger por 1 millón, ya nos puede dar muy buen rédito, además está subiendo, ¿vale? Es un jugador de 3 estrellas y media, sobre todo de 3 estrellas en relevo y en picas y marca. Ya sabemos que los mediocentros, sobre todo, están sugestionados a lo que haga un poquito el equipo, ¿no? Si el equipo gana, pues tendrá buena puntuación, 2 picas. Raramente es un jugador que se le pueda poner 3 picas, ¿no? 3 picas es un extremo o un mediocentro muy, muy, muy bueno y que resuelva el partido. No creo que sea el caso de Damián, pero en Sofascore sí que es un jugador que cumple. O sea, si veis aquí las puntuaciones de picas de Damián Rodríguez el año pasado, 3 partidos, 1 pica y 2 partidos, 2 picas, ¿vale?
Pero en SofaScore sí que tuvo muy buenas puntuaciones, sobre todo los 3 partidos que fue titular, 7-5-7. Y para un jugador que vale 700.000, oye, es una media muy buena, 4,8 de media. Hay jugadores mucho más caros que tienen esta media. No es fácil hacer una media de 7-5-7, porque vemos que el 3 y el 2 salió de suplente Damián Rodríguez, pero en los otros 3 partidos dio una media más de 6 y pico, siendo titular. Veremos si... Y lo bueno que tiene Damián es que tiene un golpeo de balón buenísimo. No sé si este año también participará en los saques de esquina y en los saques de falta. Veremos a ver cómo está Aspas para jugar todos los minutos, pero ojito con Damián, que si se hace además con el balón parado va a ser una opción buenísima, porque ya sabéis que además el balón parado puntúa mucho por asistencias, por grandes ocasiones creadas, y cada centro rematado sube muchísimo en cuanto a relevo y en cuanto a SofaScore. Sí que es verdad que también que cada centro no rematado baja un poquito, pero cada centro rematado puntúa muchísimo, muchísimo más. Y pasamos de la Giraldeta a la Bordaleta, podríamos decir, el equipo de Bordalás, que se le va su MVP del año pasado, Greenwood, y han fichado a 2 extremos, ¿vale? Que son buenos regatadores, son de aquí, ya conocen la Liga Española, son jóvenes como son Peter Federico y Alex Sola, que los dos los tenéis aquí. Entonces, Peter Federico, de la cantera del Madrid, el año pasado jugó en Valencia. Sí que es verdad que acabó mejor de lo que empezó, porque empezó fallando goles bastante claros, pero al final puntuó bien, o sea, no podemos decir porque puntuó bien, tuvo buenos partidos y es un jugador que en Fantasy Marca vale 5 millones y en Bivenger As vale 1,5 millones. Recordar que no estoy diciendo los valores de Fantasy La Liga porque la aplicación no me funciona, ¿vale? Es un jugador un poquito más plano o más un escalón por debajo de los que hemos visto. Por eso lo he valorado con 3 estrellas de 5, ¿vale? Y absolutamente lo mismo. Porque es un jugador que me falta ver con consistencia. Es un jugador que si Bordalás lo moldea a su forma, ayuda defensivamente, tiene también tema de estadísticas defensivamente con intercepciones, con tackles, con duelos del suelo ganados, etcétera, etcétera. Y aparte, aporta mucho en regate, en desborde ofensivamente. Estas estrellas seguramente puedan ir más para arriba, pero es un jugador que se postula como titular en uno de los extremos de Bordalás y que realmente lo puede hacer muy bien. O sea, aquí veis las puntuaciones de SofaScore, que empezó bastante neutro, pero al final sí que tuvo alguna buena puntuación de 6, de 8, y si nos vamos a las picas, normalmente le predomina una pica, ¿no? Era un jugador que tampoco se le achacó en el Valencia lo de no marcar 2 o 3 goles decisivos cuando estaba solo ante la portería, ¿no? Entonces, Peter Federico, un esglaón por debajo de los que hemos visto, pero por valor de mercado un poco más se puede fichar porque yo creo que va a ser una muy buena opción. Alex Sola, el año pasado tuvo un impacto en el fantasy brutal porque ya justo empezando la temporada, Alex Sola empezó de titular de extremo derecho, nadie se lo esperaba porque siempre ha sido en la Real Sociedad un lateral derecho, lo fichó el Alavés, sí es verdad, empezó Gorosabel de lateral derecho y Alex Sola empezó de extremo y la verdad es que, bueno, con todo lo que supone ser defensa, porque Alex Sola ya en Bivenger y en Fantasy Marca salen como mediocentros, ¿vale? Como mediocentro. El año pasado salía como defensa, entonces tenía todos los bonus de portería a cero. Sí que es verdad que era un jugador que lo cambiaban antes de que tuviera el bonus de portería a cero, pero un partido que se cascara los 90 minutos y el Alavés hacía portería a cero, le ponderaba la portería a cero, ¿no? Entonces, en este caso, no. Alex Sola, no sé para qué lo ha fichado Bordalás, o sea, sí sé porque es un gran jugador, pero no sé si lo ha fichado para jugar de lateral derecho o para jugar de extremo derecho. Podría jugar en cualquiera de las dos posiciones. Damián Suárez se ha ido, entonces, bueno, Alex Sola está en la posibilidad de jugar por delante de Juan Iglesias o de jugar en el extremo diestro. Sin duda es un jugador muy ofensivo, con mucho regate y que cuando está fino, la verdad es que cuaja partidos muy interesantes. O sea, el año pasado tuvo unas 3-4 jornadas de locos. O sea, cada regate que hacía era acertado, cada centro al área que hacía era rematado. Era una auténtica locura.
Es un jugador que vale 2 millones en Fantasy Marca y que vale 980.000 en Bivenger. Es un jugador que en Bivenger se puede apostar tranquilamente. Es un chollo por debajo de los demás. He puesto sobre todo en SofaScore 3 estrellas y media y veis la diferencia que hay en picas y estrellas. En picas y estrellas me da un poquito más de reparo ficharlo si jugáis a esa puntuación, y en relevo es un término medio, ¿vale? Pero en SofaScore sí que es un jugadorazo. Si veis aquí en SofaScore las puntuaciones que ha tenido, empezó muy bien, desapareció un poco del mapa también debido a una lesión, y después cuando volvió ahí al mitad de la temporada tuvo jornadas muy buenas contra grandes equipos como son el Barça, como son el Villarreal y como son el Betis. O sea, es un jugador que además, si lo moldea Bordalás, va a puntuar muy bien. Y aquí vemos, salvo estas jornadas que dio un impacto brutalísimo, que ya decía, contra grandes equipos todo lo que hacía lo hacía bien, es un jugador abonado a una pica. Dicho esto, es un jugador abonado a una pica cuando estaba en el Alavés. Ahora el cronista cambia, ¿vale? Cambia. Entonces puede ser que puntúe bien. Ya sabemos que el cronista del Getafe le gusta la gente aguerrida y todo esto. Sí que es verdad que si juega como extremo derecho, todos tendrán el hándicap de que juega en la posición de Greenwood. Entonces la gente puede ir a matarlo. Por eso yo personalmente no es un jugador que apostaría mucho por puntuación de cronistas, pero si jugáis a SofaScore o si jugáis a relevo, un ojito en Alex Sola, sobre todo en pretemporada, si se postula como titular en el extremo o si se postula como titular en el lateral súper ofensivo. Y sí, del Girona va la cosa, de uno de los equipos que deslumbraron el año pasado, pero la irrupción de Jan Couto dejó a Arnau un poquito en la segunda batería, ¿no?, del Girona, y que no participó demasiado. Esto significa que Arnau, que era titular hace 2 años con el Girona, justamente también por delante de Jan Couto, vale 2 kilos en Fantasy Marca y vale $500.000 en Bivenger. $500.000, es una locura, ¿eh? Para un jugador lateral derecho titular del Girona, jovencísimo, que aspira también a las selecciones más jóvenes, etcétera, etcétera, pero que se le ha truncado un poquito la progresión justamente por el buen año de Jan Couto. ¿Vale? Lo pongo como chollo. A pesar de esto, no hay que perder la cabeza. Lo he puesto como 3 estrellas porque nunca ha sido un jugador, también cuando era titular en el Girona hace 2 años, no era un jugador que puntuaba excesivamente bien. Sobre todo en SofaScore era un jugador, es un lateral bastante más defensivo que ofensivo, y que, bueno, no ponderaba mucho en el algoritmo de SofaScore. Eso no significa que sea mal jugador, sino que, bueno, no era de esos jugadores que dan pases clave, que creaba grandes ocasiones, que regateaba, que ganaba duelos. Era otro jugador más posicional, que cumplía, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí que está un poquito por encima su puntuación en cuanto a relevo y sobre todo en cronistas. Ya veis que hay jugadores que suben sus prestaciones en SofaScore y otros que bajan sus prestaciones y son mejor en cronistas. Arnau es una señal de ello, ¿vale? Un ejemplo de esto. Entonces, Arnau es un jugador que por $500.000 tenemos un lateral titular del Girona. Ojito, Girona. Equipo que juega competición europea, equipo que juega Champions. Le tienen que venir fichajes. Veremos a ver si ficha algún lateral titular. Pero ya sabemos lo que pasan con los equipos estos, que hacen una buena temporada, juegan Champions y no están preparados y habituados a hacerlo, que en Liga sufren. Entonces, ojito con los fichajes que hacéis del Girona, porque puede ser que sus puntuaciones se vean lastimadas en Liga a causa de esto. Ojito. Ojito. Yo creo que hay mejores equipos para fichar jugadores en general que el Girona este año. Y dejadme este atrevimiento, sé que Darder ya vale un poquito más caro de lo que sería un chollo, ¿vale? O sea, en Bivenger puede considerarse un chollo porque vale 3,5 millones y en Fantasy Marca vale 22 millones, ¿vale? O sea, es un jugador más caro. No debería meterlo en este vídeo de chollos, pero es un jugador que normalmente vale bastante más caro. En Fantasy Marca podemos tener a Darder tranquilamente un buen año por 50 kilos y en Bivenger tranquilamente por 15 billones. O sea, hace temporadas cuando el Español bajó a segunda, creo que fue top 5 centrocampistas, ¿eh? O sea, estuvo en los 5 mejores centrocampistas en cuanto a Fantasy.
Es un jugador que con Aguirre en el Mallorca no obtuvo la titularidad hasta las últimas jornadas. Ha sido un jugador de rotación, que le ha faltado un poquito, no se ha metido en el juego de Aguirre, que era, bueno, que ya lo conocemos, que es bastante resultadista, ¿no? Es un equipo, o sea, la idea de juego de Aguirre es más defensivo, de fortalecer y luego de balonazo a Muriqi, ¿no? El Mallorca ha fichado a Arrasate, ex de los Osasuna. Ya sabemos cómo jugaba los Osasuna, con buena participación de los medios. Los mediocentros tenían mucho interés en la elaboración del juego, en un juego también directo hacia Budimir, pero diferente a lo que promovía Aguirre. Entonces, Darder, yo creo que en el Mallorca de Arrasate es la piedra fundamental de su juego. Será su brújula, será la órbita del equipo y a más, el Mallorca, que es uno de los equipos que mejor rematan faltas y de córner, con Muriqui, con Larín, con Raillo, con Valiant, con Copete, con absolutamente todos los centrales. Darder, que tiene un guante en esa pierna derecha en balón parado, puede hacer unas puntuaciones realmente brutales. De hecho, Darder, cuando ha jugado titular, ha hecho puntuaciones muy buenas, sobre todo en Sofascore. Ya sabemos que eso del balón parado, los centros y tal, ponderan muchísimo. Entonces, en picas y en marca, bueno, está también dependerá mucho de lo que haga el Mallorca, pero ya el año pasado se esperaba muchísimo del Mallorca con los fichajes que había hecho. Este año se espera aún más, sobre todo con un gran entrenador como es Arrasate. Para mí, Darder, chollazo, porque vale mucho más barato de lo que debería valer y es un jugador que le vamos a sacar mucho partido y que se va a revalorizar en las primeras jornadas de liga. Y alerta, lucecitas. Portero chollo, lo que todos buscamos al principio de temporada, porque a todos los entrenadores fantasy nos da un poquito de pereza gastar casi todo el presupuesto en un portero, ¿no? Siempre queremos tener delanteros buenos, extremos buenos, mediocentros buenos, y nos da un poco más de pereza gastar en defensas y en porteros, ¿no? Porque al final son los jugadores que puntúan menos y que nos dan un poquito menos la diferencia en cuanto a puntuar bien, ¿no? Y a ser el primero en nuestras ligas. Pero ojito, Cárdenas, jugador que en Bivenger vale 300.000, o sea, lo regalan con las pipas, y en Fantasy Marca 2 millones, está un poquito más caro en Fantasy Marca, pero en Bivenger, ojito, porque 300.000 euros, podríamos decir, ¿no? Cárdenas, se ha ido Dimitrievski, se postula como portero titular del Rayo. Habrá que esperar en pretemporada si esto sigue, pero ya sabemos que el Rayo el año pasado tuvo una de las mejores defensas de la liga, ¿no? Juntamente con Lejeune, con un Mumin establecido, con un buen centro del campo con Valentín, con los laterales que son más defensivos que con progresión ofensiva. Tuvo muy buena defensa. Es un equipo que postuló todo a la defensa y seguirá seguramente este año. Así que Cárdenas puede ser una muy buena opción. Le he puesto 3 estrellas porque me falta verlo, me falta ver qué tipo de portero es. Y si puede cuajar bien en el Rayo Vallecano y cae de pie. Pero lo pongo como chollazo porque la verdad es que vale 3 duros. Entonces es un jugador que hay que ir a por él, porque si se define como portero titular en pocas jornadas, su precio ascenderá como la espuma. Y sí, tenéis razón. O sea, este jugador está aquí por una posible venta que se va a hacer en un futuro, ¿vale? La venta de Lenormand al Atlético de Madrid. Si se produce, John Pacheco pasa de chollo a chollazo, o sea, sin duda. O sea, no hay otra cosa. Si se queda finalmente, cosa que me sorprendería, Lenormand, pues bueno, John Pacheco pasa a valer un poquito menos, ¿no? Habrá que ver también Imanol cómo quiere jugar. Se ha filtrado alguna noticia que quiere empezar a jugar con 3 centrales. Entonces, aunque Lenormand se quede, Pacheco tiene bastante importancia, ¿no? Juntamente con Zubeldia, esos 3 centrales. Si se va Lenormand, es verdad que tendrá que venir algún central, pero veremos si viene algún central para ser titular o para ser suplente. De todas maneras, John Pacheco, defensa central en Fantasy Marca, ya vale un poco
poquito más caro, 4 millones. Envi Wenger vale 1 millón. Podemos tener un defensa central titular de un muy buen equipo que el año pasado estuvo luchando por ser una de las defensas menos goleadas por 1 millón, con lo que pondera las porterías a cero en absolutamente todas las puntuaciones. Entonces, ojito, porque por 1 millón Jon Pacheco, 3 estrellas y media, me falta ver un poco, no lo ponderado mejor en una puntuación que en otra, porque la verdad es que puntúa bien, tanto en picas y estrellas marca, porque la defensa de la Real Sociedad, con la estabilidad de portería cero que tiene, los cronistas lo saben valorar, y en Sofascore este jugador, si lo veis en la foto, es un jugador que va muy bien por arriba, en duelos aéreos, en duelos haciendo tackles, intercepciones, es un buen central joven para la Real Sociedad y que va a apostar por él, yo creo, por eso la venta de Lenormand por 40 kilos. Entonces, un buen jugador, un buen fichaje y que aunque Lenormand yo creo que no venda o que llegue otro central que se postule como titular, Jon Pacheco va a tener sus momentos y va a ser titular yo creo en la Real Sociedad. Y entramos en terreno un poquito pantanoso. Sí, gente, estáis viendo a Suso y sí, no me he trincado 3 cubatas al hacer la ficha técnica. Mediocentro ofensivo del Sevilla. El Sevilla ha fichado a García Pimienta, exentrenador de Las Palmas. Ya sabéis cómo jugaba Las Palmas. Súper ofensivo, un equipo con muchos pases entre los jugadores que necesita jugadores que se asocien. Entonces, dejaremos de ver los Sumarés, todos estos jugadores que jugaban a destruir el fútbol con Quique Sánchez, no destruir el fútbol, sino que la idea principal de Quique Sánchez era establecer una defensa férrea y que lo consiguió. Pues no, García Pimienta no va a hacer eso, va a promover el juego ofensivo y va a morir con esa idea. Si lo tienen que echar, lo echarán por los malos resultados del Sevilla, pero va a ir con esta idea. Y Suso es el ejemplo de ese jugador. Lleva años un poquito luchando a la deriva, ¿no? Suso es el gran prometido que era, pero últimamente no ha llegado a ser lo que pintaba ser. Pero bueno, yo tengo esperanza, yo lo voy a fichar. Es un jugador que en Fantasy Marca vale 2,5 millones y en Wenger vale menos de 1 millón, 800.000. Sí que es verdad que en Fantasy Marca sale de centrocampista y en Wenger sale de delantero. Es un hándicap un poco jodido, pero Suso, que he puesto 4 estrellas y medias en Sofascore, es un jugador que en la temporada 2021 promedió 5,8 de media. Y en la 22-23, que tampoco está tan lejos, 4,8 de media. Y la temporada pasada 5,2 de media con los pocos partidos que jugó y los pocos ratitos que jugó. Es un jugador que si se hace con la titularidad, aquí tenéis, no os engaño, aquí tenéis las medias de Suso en los últimos años, 5,2 y 4,8 siendo suplente. Entonces es un jugador que si se hace con la titularidad va a dinamitar el fantasy y quien lo fiche ahora baratito lo va a tener un chollazo en sus filas. Por eso digo, no exagero, no he puesto todo esto porque quiera. Es un jugador que en los años primeros, cuando jugaba ya en el Almería, era una auténtica locura. Y Suso lo bueno que tiene es el golpeo del balón. Si se hace con el balón parado, chollazo fantasy de manual. Y esta es una apuesta personal. Tárrega, jugador del Valencia, que el año pasado fue cedido al Valladolid y que fue una de las claves para que el Valladolid ascendiera a Primera División. ¿Vale? O sea, fue un jugador que se revalorizó muchísimo en segunda división. Y ya sabemos lo que ha pasado con los centrales del Valencia. Diacabí está lesionado, Comert ha ido... Bueno, es que de hecho Comert se ha ido cedido este año al Valladolid y Tárrega lo ha recuperado el Valencia. Y para mí se postula titular una pareja Tárrega-Mosquera. Entre Tárrega y Yarek se jugarán la titularidad, pero como Yarek está en los Juegos Olímpicos, yo creo que Tárrega se postula en las primeras jornadas como titular. Si lo hace bien, se quedará aquí. Un central yo creo que va a crear una época juntamente con Mosquera, 2 centrales súper jóvenes y, por... ¿Cuánto valen en los fantasy? Voy a buscarlo. 1,5 millones en Fantasy Marca y en Wenger Tárrega vale 380.000. Lucecitas de colores. Fichar a Tárrega en Wenger. 380.000 para un central top, joven,
que va a sorprender para todos aquellos que no lo conozcáis y que ya sabemos cómo lo bien que jugó en defensa el Valencia de Baraja. Le he puesto 3 estrellas porque me falta verlo, no quiero sobreexcederme, y ya sabéis lo que pasa con los centrales, ¿no? Pero si está al nivel de lo que dio Mosquera el año pasado, que era un tío que estaba siempre en las 2 picas o 3 en cronistas y en Sofascore, siempre puntuaba genial. Tárrega yo creo que va a ser muy parecido, y ojito al juego de cabeza de Tárrega en las acciones a balón parado, que yo creo que dará algún golito de más como defensa en primera división. Y bien, si antes he dicho que no hay que apostar por jugadores del Girona, hay que apostar por jugadores del Villarreal. Para mí es uno de los mejores equipos fantasy esta temporada. Es un equipo plagado de estrellas, con un equipazo y con un entrenador top que no juega Europa. Entonces se va a centrar en Liga para hacer la mejor temporada posible para el año siguiente estar en Europa. Y la verdad es que tiene un equipazo brutal. Y os traigo hoy 2 chollazos. El primero de ellos, Foyth. No lo vamos a descubrir. Un lateral diestro completísimo, titular con Argentina, titular con el Villarreal, en su mejor momento, que yo creo que era el mejor lateral derecho de la liga, una estabilidad defensiva brutal y ofensivamente aportaba. Estuvo sonando para el Barça, estuvo sonando para los grandes equipos de la liga. ¿Qué pasa? Ha tenido muy malas noticias con lesiones, muy mala suerte con lesiones. Ahora parece que ve la luz al final del túnel y que va a empezar ya de titular. La pretemporada la está haciendo genial y es una muy buena noticia para Foyth, un jugador que a mí me encanta y siempre he querido tener para mis equipos. Le he puesto 3 estrellas y media. Obviamente, si físicamente está bien y lo demuestra, este jugador va a pasar a 4 estrellas y media, sobre todo por lo que vale. O sea, Foyth tiene que estar súper barato, no lo he mirado, 3 millones en Fantasy Marca, y en Bivenger 1.900.000. Está un poco más caro de lo que yo me pensaba, pero es un jugador que aquí tenéis las medias. O sea, las medias de Sofascore de los últimos años de Foyth, el año pasado cuando jugó al principio de temporada, 5,3, 5,4,9. Veis, los primeros partidos de Foyth fueron espectaculares. Y si nos vamos a As, es un jugador que baja un poquito sus prestaciones, pero aún así es bueno, 3,8, pero es que los años anteriores 4,7 y 4,4. Es muy fácil encontrar, o sea, es muy difícil encontrar por este precio un defensa que puntúe tan bien. Y además en un Villarreal que yo creo que va a ser uno de los equipos que va a quedar, ojo, me la juego, entre los 4 primeros esta liga. Para mí no tiene ningún fallo, lo único, si las lesiones le permiten hacer un buen año y establecerse como lateral derecho. Tiene a Kiko Femenía de segundo, es un jugador que cumple, pero no es para ser titular. Foyth tiene que ser el titular y yo creo que... bueno, de hecho lo he puesto aquí con la carta esta, no me había fijado, de Europa, pero bueno, Foyth fichajazo. Y el último jugador que os traigo, Jeremy Pino, también del Villarreal, otro jugador que ha tenido problemas físicos, un jugador que estaba dentro de absolutamente todas las convocatorias de la selección española, de uno de los jóvenes que tenían más progresión de nuestro fútbol. También lo quería el Barça, sonaba para grandes equipos. Extremo izquierdo, en principio titular del Villarreal, ya se vendió a Chukwueze para darle carta blanca a este jugador, y es otro jugador que bien físicamente, y parece que va a empezar la pretemporada bien, en el Villarreal puede dinamitar. Un jugador que es más vistoso en cuanto a Sofascore por sus regates, sus duelos del suelo ganados, sus centros, sus tiros, que en cronista, que es un jugador que quizá los cronistas pecan de querer un jugador completísimo, ¿no? Entonces hay que valorar varias cosas. Y bueno, Jeremy es un muy buen jugador, pero que es, ahora lo veremos, creo, no sé si me equivoco, es mejor jugador de Sofascore y de relevo que de picas. En Bivenger, lamentablemente sale como delantero, vale 2.900.000, ya está un poco más caro, pero está subiendo casi 200.000 al día. Entonces es un jugador que si lo fichamos ahora, dentro de 3 semanas que empiece la liga, valdrá tranquilamente que 5 o 6 kilos. Y en
Fantasy Marca, Jeremy Pino vale 3 millones. Entonces es un jugador que sale más barato en Fantasy Marca que en Bivenger. En cuanto a puntuaciones, tenemos que en Sofascore ha tenido una media bastante plano, o sea, es un jugador que si lo fichamos sabemos lo que nos va a dar. Quizá con Marcelino este año dinamita y con un Villarreal sin jugar Europa, con Sorloz, con Baena, con todos los jugadores es determinante, pero vemos que en Sofascore promedia 4,6 para arriba, que es una puntuación brutal para valer lo que vale. Y en picas vemos que es un jugador que baja sus medias, como ya he dicho, 3 y pico, pero aún así, por lo que vale, es buena opción. Aquí tenéis la ficha, yo no lo pongo por poner, o sea, sé de esto, y 3 estrellas en picas y en estrellas marca, en clonistas, en Sofascore 4 estrellas y si le siguen las lesiones y el Villarreal hace buena campaña, subirá un poquito más. Y en relevo 3 estrellas y media, sin duda Jeremy Pino, uno de los chollos recuperados de lesiones de esta temporada. Pues nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en comentarios todo lo que queráis. Dejadme en comentarios si os ha gustado el formato, si os ha gustado esto de las fichas y de la ficha técnica, las fichas FUT del FIFA y de la ficha técnica. Y bueno, voy a hacer esto también para los fichajes, para el análisis de absolutamente todo, ¿vale? Es un curro, pero la verdad es que no me importa hacerlo si os gusta. Nos vemos en el siguiente, gente.